Ese Dios te va a truncar. ¿Por qué? Porque tú te lo creaste. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te lleva adelante. El Dios de la Biblia te hace vencedor. Y sobre todo, empiezas a hacer su voluntad. Empiezas a conquistar muchos terrenos en tu propia vida para la alabanza de su gloria. Así que cantemos al Señor y digamos, en Dios haremos proezas. Amén. Amén. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. ¿Cuánto crees? Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta a ti. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios. Haremos proezas, proezas en su nombre. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. ¿Cuánto lo creemos? Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta a ti. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas. Todo es posible, tú lo prometiste, de victoria, nuestra oración. Las tablas no me ahogarán, el fuego no me quemará, proezas lo haré. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en
Amén. Hermanos, la Biblia es para leerse. Permítame tantito, regresen ahí. Hermanos, la Biblia no solamente es para leerla, hay que aplicarla, hay que creerla. Y créanme que a veces leemos y qué hermosa historia. ¿Sabes qué no son historias? Son estilos de vida, historias de vida que Dios quiere que tú repitas en esa parte. Y fíjate lo que nos dice aquí en el versículo 17 de Santiago. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, la misma lucha, la misma prueba, las mismas tentaciones. Dice, y oró fervientemente, dice, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fue el tiempo de la sequía donde él fue probado por Dios, y Dios le mostró, Dios lo alimentó a través de una viuda, a través de tantas circunstancias, para que dependiera de él. Pero hermano, dice que la oración del justo es eficaz. Tenemos que aprender que esos hombres hicieron proezas en Dios. Si pasaste esta vida sin, ¿verdad?, conocer las proezas de Dios, no conoces entonces a Dios. No conoces cómo Dios maneja tu vida. Dios quiere en verdad que tú seas vencedor. Tú eres un pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Tienes que traer gente a los pies de Cristo. Tienes que ayudar a gente a que sea libre de su vida, de su pecado. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué no nos atrevemos a hablar de ese poder de Dios? Porque seguimos todavía muchos en esa condenación de pecado. No hemos entregado nuestras vidas a Cristo y necesitamos entregar nuestras vidas. Necesitas ser libre. Necesitas que Dios, porque somos un pueblo especial. Adelante. Amén. Ante la Dios con convicción lo que sucede. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder
ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo que su amor y verdad. Pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo que su amor y verdad. Amén. ¿Sabe el apóstol Pedro, hermanos, después de hablar de la piedra de tropiezo de los judíos, nos habla a nosotros y nos dice lo que somos? Y muchas ocasiones no creemos lo que Dios nos dice que somos nosotros. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios, no por nadie más a través de Cristo. ¿Ok? Dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién estás compartiendo del Evangelio? ¿A quién? Y no compartes el Evangelio porque no lo estás viviendo. La realidad. Muchos yo no sé que quieren ir al cielo, hermanos. Yo te voy a preguntar, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Un domingo más, porque soy cristiano, se me hizo costumbre, pero tu vida está siendo transformada cada día. No, hermanos, estamos viviendo ahorita en una apatía espiritual tremenda y el mundo se está dando señales de parto, de dolores de parto. ¿No te das cuenta de todo lo que está viviendo? Inundaciones, terremotos, infinidad de cosas. El Señor viene pronto. ¿Y dónde está la iglesia? Dormida. ¿Dónde está la iglesia ahorita? Muchos están en su casa. Dicen, ¿sabes qué? Voy a descansar. Es el único día que puedo. ¿Qué es el domingo? El domingo es un día en que vienes a glorificar a Dios, a darle todo aquello que te permitió vivir en la semana. De lunes hasta sábado el Señor te permitió. Y si tú no quisiste, no lo quisiste. Así de sencillo. Vienes todo derrotado, vengo a recibir. Usted no viene a recibir, usted viene a dar. Y si no viene a dar, hermano, pues mejor que esté en su casa. Que se lo digo como pastor honestamente. Usted viene a darle al Señor todo aquello que le permitió vivir toda la semana. Hemos equivocado en nuestra vida por la falta de lectura. Veo mucha apatía, créame, de una iglesia grande de 2000 y tantos. Me dice, pastor, bajamos a 700.
Hay una apatía por completo por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque piensas que Dios ya te salvó, es suficiente. Hermanos, no has dado ni evidencia de salvación. ¿Y cómo dices que Dios te salvó? No has dado evidencia de vida, no has dado evidencia de nada. ¿Tú crees que vas a ir a la presencia de Dios? Así no. No. Déjame decirle algo. Hace unos días se convirtió parte en familia, 3 elementos. Uno de ellos, nieto de pastor, sobrino de pastor, toda una vida religiosa, y apenas entendió que no era cristiano. Se arrepintió y ayer lo bautizaron. Hermanos, veo cómo Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en ti, hermano, no vas a ir a la presencia. Y lo que vas a sufrir va a ser horrible. Horrible. Porque tengo que decírtelo como pastor. Ya no hay Biblias, ya no hay Espíritu Santo, ya no hay pastores, ya no hay nadie que te hable del Señor, ya no hay gracia. Es en ese periodo. Dice así, ahora sí, el que persevera hasta el fin será salvo. Ahora va a ser por tu propia fuerza de voluntad. Es una realidad. Tenemos que decir, la iglesia tiene que despertar. Mucha iglesia está llena porque les dice lo que quiere. No, hermanos, yo no le voy a decir lo que usted quiere, le voy a decir lo que Dios quiere. Despierten, despierten, por favor. Despertemos en la realidad. Escuchemos esta alabanza. Es nueva, la vamos a aprender, pero muy enfocada y muy bonita, por favor. Ya no el pueblo de Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Que tu voz, respirado por el fuego, tú siempre estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, y dime estar en la bondad de Dios. Díselo a él, por favor. En mi vida ha sido bueno, Él ha hecho fiel. en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te entrego hoy, a ti te rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy,
En mi vida ha sido bueno. Díselo y créelo al Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser un aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser cada yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Dios. Gracias porque has sido tan bueno. Nos has dado tu bondad, tu gracia, tu misericordia, y día con día sigues actuando tu perfecta voluntad. Señor, hoy llamaste a tu presencia a un alumno, a un amigo y un hermano en Cristo, Salvador Martínez. Él simplemente durmió aquí y Padre abrió la antesala, la puerta de la antesala a la vida eterna. Te pedimos el confort para su familia. Estos momentos no son fáciles, pero gracias porque te tenemos a ti. Tenemos la esperanza de un día estar en tu presencia con nuestros seres queridos. Ahora pues, Padre, te pedimos por tu palabra que llegue a nuestros corazones, escuchemos este mensaje y veamos lo bendecidos que hemos sido de parte de tu vida. Tenemos que cambiar, ser diferente, ser transformados. Gracias por rescatarnos, gracias por cambiarnos, gracias porque no estamos aquí por capricho, no estamos aquí, Padre, por hacer nuestra voluntad, estamos aquí para hacer tu voluntad. Y Padre, espero que cada uno de mis hermanos que estén aquí, el día que ellos partan a tu presencia, despierten allá. Y si no, Señor, tuvieron la oportunidad de conocerte, pero te rechazaron. Pero tu gracia es abundante. En el nombre de Jesús, abre nuestros corazones. Amén y amén. Tomen asiento. Creo que empezó a llover poquito. Si quieren cerrar sus coches. Bien, mis hermanos, buenos días, qué gusto verlos. Tenemos algunos enfermos dentro del grupo de alabanza, por eso nos tocó. Ya no es algo que hacemos seguido, pero antes era lo que nos dedicamos a hacer en la iglesia. Cuando empezamos en Ensenada, lo hacíamos de todo prácticamente, pero gracias a Dios que nos capacita, ¿no? Bueno, seguimos esta serie. Hermanos, el caminar cristiano es una vida de equilibrio, es algo que debemos hacer, ya que al momento en que Dios, en verdad, en su voluntad soberana, decide alcanzarnos, nosotros tenemos que entender la vida que se nos dio. Y sobre todo, que esto es la soberanía de Dios actuando en nuestras vidas. Si alguien me puede prestar mi agua, pero por allá. Sí, pero es interesante. Nosotros, al momento que fuimos alcanzados, no podemos sentirnos superiores, no podemos compararnos con nadie, siquiera no podemos hacerlo. Al contrario, debemos analizar concienzudamente el favor de Dios hacia nosotros. Pero tenemos que pensar algo. Mire, existen muchas razones que Dios... Gracias. No va a salir los secretos de alguien. Existen muchas razones para que Dios lo salvara a usted. Uno, traer la gloria hacia sí. ¿Sí? Conciliar su justicia, demostrar su soberanía. Pero una de las razones más amorosas de haberlo alcanzado se debe a que Él le ama intensamente. Le gusta tenerlo a usted a su alrededor. Él piensa que usted le necesita más que nunca y es verdad. Si Dios tuviera un refrigerador,
tuviera ahí su foto. Si tuviera una billetera, también traería su foto ahí con él. Él envía cada primavera flores, un amanecer bello. Él ha querido llamar su atención desde hace mucho tiempo. Siempre que usted habla, él escucha, lo ve. Él puede habitar en cualquier parte del universo, pero escogió habitar en su corazón, en su vida. ¿Y qué decir del regalo de Navidad que le envió en Belén? ¿Sabe qué? Tiene que aceptarlo, mi amigo. Dios le ama con amor eterno, por eso le ha prolongado su misericordia. Esta mañana el tema se titula Injertados en la vida de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, del 1 al 36. Injertados. Te vas a dar cuenta, hermanos, cómo Dios en su plan soberano, debido al rechazo de los judíos, ahora nos pone a nosotros en celo con este pueblo y nos injerta de una forma maravillosa. La verdad, lo que nosotros no éramos para ellos, para el Señor, pueblo, ahora nos hace pueblo, y es algo que debemos nosotros de analizar y valorar. ¿Por qué el Señor nos alcanzó? Y es interesante, pero realmente, créeme, lo que Dios hace. Aquí vamos a ver el primer punto de nuestro sermón, donde veremos que el rechazo de los judíos no es universal. ¿Por qué? Porque va a haber muchos judíos que sí van a creer y están creyendo en Cristo. Están aceptando a Cristo. Están cambiando. Aún muchos terroristas han estado aceptando a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor viene pronto. Es una realidad. Está alcanzando a quién, a los escogidos. La Biblia nos dice que por causa de los escogidos el tiempo se ha cortado. Y si usted se da cuenta, cada día le dura menos. Pero por causa de nosotros, ese tiempo, porque el Señor viene pronto en esa parte. Vamos a ver los versículos del 11 al 10, pero vamos a conectar del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, digo pues, vean la pregunta que hace. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, hermano, nunca lo desechó. Siempre estuvo al pendiente, siempre estuvo ahí mandándole gente, profetas, infinidad de señales, todo. Dice Pablo, de ninguna manera, no lo piensen. Vean la razón. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo tuvo la experiencia de conocer a Jesús. Pablo tuvo la experiencia de ser un hombre celoso, que rechazaba la gracia de Dios, pero después dice, fui alcanzado por misericordia, porque lo hice por ignorancia, pensando que estaba bien en cuanto a la ley, celoso de la ley, pero fui recibido a misericordia. Dice el 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Vea la pregunta, ¿o no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, y estas son las palabras de Elías, fíjese, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procurar matar. Una pregunta que él hace Elías a Dios. Dice, Señor, cuando él huye precisamente de esta mujer Betsabé, ve el poder de Dios cuando él hace un sacrificio para mostrar quién era Dios a esos 400 falsos profetas, y después una mujer le dice, sabes, para la tarde tú ya vas a estar muerto, y huye. Es interesante, ¿no? Como las palabras de una mujer tienen fuerza. Huye, hermano, no es cierto. No, mire, déjame decirle algo. Este hombre pudo ver el poder de Dios. Este hombre 7 veces mojaron todo, si era una zanja. Y dice que Dios barrió toda el agua y dejó nada. Dios mostró quién era Dios. Y esta mujer lo hizo correr a una cueva. Y él decía, ¿sabes qué? A muchos profetas han matado y yo solamente yo qué. Y Dios le da una respuesta. En el 4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Hubo un remanente, hermanos, escogido de judíos creyentes que tuvo justicia y vida por fe en Jesucristo. Y estos fueron preservados conforme a la elección de la gracia. Si entonces esta elección era de gracia, no podía ser por obras, sean hechas y previstas. Veamos ahora los versículos de 5 al 10. Déjame decir algo. Ahorita vino a mi mente mi hermano que partió la presencia de Dios. Cuando él me entregó su tarea, sabe, muy fiel a las cosas del Señor. A pesar de su estado, como estaba, ya estaba prácticamente en fase final. Él cumplió con todo, ¿verdad? Y me hizo un ensayo precioso. Por
Por eso le digo, cada uno de los ensayos fue muy especial para mí, donde cada uno de ellos está convencido de su salvación con el Señor. ¿Okay? Y la pregunta simple solamente fue, ¿qué hiciste tú en la salvación? Fue todo el proyecto que le tengo. Y a reconocer que ellos no tuvieron que hacer nada, que fue Cristo. Él durmió aquí, dice la Biblia, pero despertó allá en la presencia de Dios, donde no hay dolor, no hay más cáncer, no hay más lágrimas, no hay enfermedad, no hay nada al lado de su Salvador. Eso te garantiza la Biblia. De eso vamos a hablar el siguiente mes. Vamos a parar un poquito con Romanos. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Tienes que ya empezar a prepararte para la venida del Señor. ¿Ok? Miren, precisamente versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Todo es por gracia. Pero dice el 7, hace una pregunta, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pues no lo alcanzó. ¿Y sabe por qué? Porque ellos iban bajo su propio criterio, bajo sus obras, no la gracia de Dios. Pero los escogidos, sí, dice Pablo, la han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Me llama la atención la palabra escogidos, hermanos, porque déjame decirte que no todos son escogidos. No todos. Dios sabe, conoce tu corazón, conoce la dureza que hay, y ¿qué hace Dios? Te endurece más. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Me endurecí por esto. No, Dios te endureció a ti, porque no eres una parte de Él. Conoce tu corazón. Sabe que no lo vas a aceptar. Sabe que lo vas a rechazar. Sabe que vives todo el tiempo en la carne. Y que no te mueven las cosas de Dios. Si estás aquí no vas por estar. Entonces va a llegar un momento que tu corazón está tan duro que solamente piensas en la carne, la carnalidad, no en los espíritus. Y así son las cosas, hermanos. Entonces, ¿sabe qué? Pues no es ni para alegrarse, porque pues una persona endurecida, ¿qué hacía el Señor con el faraón? A pesar de ver todas las maravillas de Dios, lo endurecía más porque sabía que tenía un corazón duro. Hermanos, y aquí lo está diciendo. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué es estupor? Bueno, el estupor se refería a su estado somnoliento o un espíritu precisamente que domina a un grupo de personas impidiéndoles comprender la verdad. Yo puse eso para que no comprendas la verdad, para que no llegues a la salvación. ¿Es Dios injusto? No. Conoce la dureza del corazón del ser humano. Conocía la dureza de los judíos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que bendecir a Dios porque Él nos alcanzó por su gracia. Miren, dice aquí, les dio espíritu, estupor, ojos, ¿con que qué? No vean. Y oídos, con que no oigan, hasta el día de hoy. Dice, hasta el día de hoy así están. Muchos siguen esperando a Cristo, otros están aceptándolo, otros judíos. Cuando ya vino lo rechazaron. Por eso dice la Biblia, el que lea, entienda. El que lea, entienda. Esa serie es la que viene la próxima semana. El que lea, entienda. Pero ¿cómo vas a entender si no lees? ¿Cómo vas a entender si la Biblia no la hablas, verdad? Versículo 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Significa su banquete se convierta en lazo, en trampa y en precisamente piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Todo lo que hacen sea completamente malo para ellos. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Lo rechazaron. Todas sus festividades, ¿de qué les sirve? Si Cristo es el cumplimiento de la ley. Ya Cristo cumplió la ley. No la vino a abrogar, la vino a cumplir. Versículo 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Toda disposición verdaderamente buena de una criatura caída debe ser efecto de la gracia de Dios. Por tanto, hermanos, no puede ser causa meramente humana, no. Yo trato de ser bueno, yo trato de servir, sí, pero si no sirves en la vida con Dios, no sirves.
Los cieles. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de algo. Hermanos, ¿por qué una persona, yo te pregunto, ¿por qué una persona puede cambiar? Pues tiene vida espiritual. Exactamente. Ya no está muerto en delitos y pecados. Tú puedes hacer tantas cosas. Mire, yo nunca no profesé una religión. El Señor me alcanzó a tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Yo siempre le digo a la gente, ¿por qué no tuve necesidad de un anexo en el alcoholismo? Que le creía a Dios. Que le creía a Dios. Tengo un hermano mayor, 56 años, que ha vivido lo mismo que yo, y él no ha cambiado. Y me decía, Dios me sigue usando en conferencias, y seguía drogándose, seguía haciendo tantas cosas, y Dios lo está usando. No, hermano, eso era una mentira, y hasta la fecha no lo usa. Está estancado. Es que tú no has entendido lo que es tener vida en Dios. No has entendido que Dios es el que nos da vida. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos de delitos y pecados. Por eso podemos cambiar, porque tenemos ya la vida de Dios en nosotros. Tú puedes estar aquí los domingos, pero la semana un comportamiento completamente fuera de orden. Y hermanos, déjenme decirle algo. Nosotros que estamos yendo a AA, cuando tengo la oportunidad de ir, les digo, miren, yo ya estuve ahí donde está, no aquí en el anexo, ya estuve ahí. Pero ¿sabes una cosa? Dios me rescató y ahora estoy acá. Le creo a Dios. Porque han sido 32 años en el cual Cristo, no yo, se trata de Cristo, cambia una vida. Hermanos, mientras tú no aceptes a Cristo, Él vas a estar ciego, confundido, nunca vas a poder ver nada en ese aspecto. La salvación de principio a fin debe ser de gracia o de deuda. Estas cosas se contradicen entre sí, tanto que no pueden unirse. Es gracia. Es la gracia de Dios actuando. Dios glorifica su gracia cambiando los corazones y los temperamentos de los rebeldes. Mire, algo que uno aprende y uno tiene que hacer ajustes en su vida. Yo hacía una pregunta ayer a los alumnos. ¿Por qué crees que a veces no puede dejar la raíz de amargura? ¿Por qué crees? ¿Por qué cree usted? Porque no reconoces que la tienes. Mientras no reconozcas que hay una raíz de amargura, no vas a poder cambiar. Es el primer paso. Para poder enfrentar a la realidad de lo que tienes en tu corazón. Y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida. Dios, hermanos, la verdad, mire, Dios glorifica su gracia cambiando los corazones y los temperamentos de los rebeldes. Entonces, ¿cómo no deberíamos admirarlo y alabarlo? Hermanos, la nación judía estaba como en un profundo sueño sin conocer el peligro ni interesarse al respecto. No tienen conciencia de necesitar al Salvador o de estar al borde de su destrucción eterna. No tienen conciencia porque lo desecharon. Habiendo predicho por el Espíritu los sufrimientos de Cristo infligidos por su pueblo, David predice los terribles juicios de Dios contra ellos en el Salmo 69. Esto nos enseña a entender otras oraciones de David contra sus enemigos. Estas son profecías de los juicios de Dios, no expresiones de su propia ira, de lo que viene contra su pueblo. ¿Cuál es la condenación del hombre? Es que rechaza a Cristo. ¿Y sabe lo que Dios hace? Algo maravilloso, lo vamos a ver en el segundo punto. Lo que Dios hizo te mueve. Porque yo no era parte de ese pueblo. Tú no eras parte de ese pueblo. Y Dios te puso ahí para provocarte a celos con ellos. Decir, mira, ahora escogí este pueblo que no era pueblo. Ahora escogí a esta gente que no me buscaba, yo lo fui a buscar. Qué interesante cómo Dios obra. Las maldiciones divinas obran por largo tiempo y tenemos nuestros ojos ensombrecidos si nos inclinamos ante la mentalidad mundana, hermanos. Al ver el rechazo de su pueblo hacia Dios, Dios en su gran bondad, hermanos, misericordia, actúa siempre a su favor. Dios va a actuar a su favor, ¿sabías eso?
no en contra de su favor, a su favor siempre, para traer gloria a su nombre. Y aquí veremos el segundo punto de nuestro sermón, donde notaremos cómo Dios pasó por alto la incredulidad de ellos y nos incluye en su plan soberano. Créanme que cuando uno escudriña y te das cuenta cómo Dios actuó, dices, Dios mío, de verdad soy especial. Ahora, no para que usted se crea la última coca del desierto, no. Es especial en cuanto al trato y la obra de Dios que hizo en su vida. Para que usted viva en equilibrio. Pablo así vivió, siempre en equilibrio. La honra y la gloria siempre fue ¿para quién? Para Cristo, no para nosotros. Y cuando enseñamos, tenemos que enseñar a Cristo, no a nosotros. Hablamos de lo que Él hizo, pero no se trata de nosotros, ¿ok? Vamos a ir a los versículos 11 al 21, o sea, al 11 al 24, vamos a ver del 11 al 21. Mire, ve la intervención soberana de Dios sobre nosotros los gentiles, nos hace vivir en deuda por el resto de nuestra vida y comprometidos para servirle sin reservas. Tú tienes que servir al Señor. ¿Qué dice Primera de Corintios 15:58? Dice que tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No hay un punto que te detengas. No hay un punto. ¿Acaso yo como pastor tengo que detenerme en algún momento de mi vida para estar capacitando gente? No, hermanos. No puedo. Pablo lo hizo. Pablo no solamente estaba en la iglesia, estaba en otra. Tenemos que capacitar gente. Tenemos que hacer que la gente empiece. Ahí lo dice, miren. Así que, por lo que vengo diciendo, hermanos míos, amados, es el mandato, firmes y que constantes. El mandato es estar firmes, ¿sí? Dice, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre. ¿Qué te ha detenido? ¿Qué te ha detenido? ¿Tú crees que Dios solamente te quiere para que vengas el domingo y escuches? ¿No? Ayer fue interesante, me decían en las clases, se quejaban un poquito del pastor, y dije, bueno, ¿y algún día te has acercado al pastor a preguntarle cómo está, qué necesidad tienes, qué está pasando en su vida, esto? Tú dices que siempre está ahí para ustedes, pero ¿tú estás para él? ¿Lo has apoyado? ¿Estás orando por él, esto y esto? Hermanos, la iglesia te está pagando la mitad del curso. Yo vengo aquí porque me apasiona enseñarte, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Vayamos allá, vamos a ver Efesios 4:11, por favor. 4:11 y 12. Miren, muy bien. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya no hay apóstoles, los que estuvieron con Jesús, ¿verdad? A otros profetas cuando no se termina la carne y hablaban de parte de Dios, a otros evangelistas que son también misioneros, a otros pastores y maestros. El pastor tiene que tener el don de maestro. El maestro no precisamente es pastor. Por eso hay esa parte, porque estos también enseñan, pero están llevando una congregación. Ahora, fíjate, el mismo constituyó ¿para qué? Vamos a ver el versículo 12. A fin de perfeccionar, la palabra de perfeccionar, subráyala, y dice, a fin de equipar, ¿a quién? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Okay. ¿Para qué los perfecciona? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién va a hacer también el trabajo? Nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No puede estar como bolsita de té. Mira, al menos la bolsita de té la metes en agua caliente y sale, ¿no? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted con todo lo que Dios le dio? Con sus dones, talentos, todas sus capacidades, ¿qué está haciendo? Israel quería ser usado grandemente por Dios, nunca se dejó, desechó a Dios. Por eso lo que leíamos la semana pasada,
¿Y cómo irán sin que nadie les mande? Pues, ¿qué pasó? Bueno, Dios les dejó todos los libros de los profetas para que anunciaran al siervo a Jesucristo, el siervo sufriente. ¿Qué hicieron? No lo hicieron. Se echó a perder esa vid. Hermanos, es interesante esto. Miren, versículo 11. Dice Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera. Pero, ¿saben? Dice Pablo que explica. Pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quién? A nosotros. Porque no quisieron ser usados, desecharon a Dios. Y dice aquí, ¿para qué? Para provocarles a celos. Era lo que no entendían en el libro de Gálatas, como un pueblo pecador, como éramos nosotros, y ellos también. Ahora se unía y de Dios se hacía de dos pueblos uno. ¿Cómo? No, es que ustedes tienen que guardar la ley, ustedes tienen que ser como nosotros. Si te vas a hacer prosélito, que era un seguidor de la ley, tienes ahora, ok, mira, está bien que aceptes a Cristo, que lo recibas, que te conviertas, pero tienes que guardar la ley, dice no. Van a empezar con el espíritu y terminar en la carne. Por eso todo aquel que se convierte después de ser cristiano a lo que es judaizante, perdónenme hermanos, pero no está siguiendo la gracia de Dios. Y Gálatas te desarma plenamente. Miren, dice el 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y sí es cierto, es la riqueza del mundo, porque debido a esa transgresión, hermanos, estamos aquí. Dice, y su defección, su abandono de la fe, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. La forma en que Dios va a restaurar no solamente a Israel, también a nosotros. Dice aquí, el 13, porque a vosotros hablo gentiles, es muy directo Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo lo tomó con pasión. Primero recuerden que iba hacia quién, hacia los judíos, y después Dios le cambia todo y dice, me voy a los gentiles. ¿Qué alcanzar? ¿Y qué hizo, hermanos? Todas esas iglesias que están ahí en el Nuevo Testamento eran gentiles. Había algunos judíos, pero muchas de esas iglesias, Pablo alcanzó a esas iglesias. Y Pablo dice, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre. Está diciendo, ¿saben qué? Me voy a ir acá directamente, y esto les va a provocar a celos. ¿Cómo tú, un conocedor de la ley, enseñando los pies de Gamaliel, ahora estás enseñando otro evangelio de la gracia de Jesucristo? Pues no hay otro evangelio más que el de la gracia de Jesucristo. Ese es el que tengo que enseñar. ¿Se acuerda de Pedro? Pedro hacía mucha acepción de personas. Y subió a la azotea y tuvo una visión donde bajo un lienzo y él tenía hambre, era temprano. Y le dice el Señor, había toda clase de animales en ese lienzo. Le dice el Señor, Pedro, mata y come. No, Señor, como yo siendo judío voy a comer algo impuro? Pedro, lo que yo he limpiado no le llames impuro. ¿Y sabe a qué se refería? A nosotros. Cuando le dicen a Pedro, Pedro, vienen 3 hombres a buscar. Dirán esos hombres, mensajeros de Cornelio. Y les platica lo que su jefe que los mandó. Y él dice, Pedro, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Pero ahora también vas a compartir con los gentiles. ¿Cómo Dios prepara el corazón, hermanos? ¿Cómo Dios lo prepara? Por eso te digo, si te das cuenta, Dios trabaja a su favor, no al nuestro. Es que yo le hablo nomás a la persona que considero. Los que me caen bien, los que no. Así te caiga mal, tienes que hablar de Cristo. Así es sencillo. Porque ser cristianos es un estilo de vida. Y miren, dice el 14. Dice aquí, pueden provocar a los seres, dice, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿A través de qué? De el mensaje de Cristo y a través de la predicación de esta voz. Dice el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será la admisión sino vida entre los muertos? Pablo decía, quisiera ser anatema, maldito, o sea, renegar de mi fe para convertirme, o
o tener la experiencia de que ustedes se conviertan, pero ya no puedo, ya me convertí. Quisiera creer por ustedes. Fue lo que nos predicó Yavid. Pasó Yavid, pero hermanos, esto no se puede creer por más que por ti. Esto es personal. Dice el apóstol Pablo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron rajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo que es Israel. Siendo un olivo silvestre, fuiste injertado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de Dios. Miren, ponga atención a este versículo, pues debe de vivir agradecido y en total humildad. Mira lo que le dice Dios al pueblo. No te jactes contra las ramas, no te jactes con ellos, no te burles de ellos. ¿Por qué dice aquí? Dice, saben que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Ellos son los escogidos de Dios. Dios nos escoge en base también al rechazo y nos injerta. Y te pide que vivas en equilibrio, no creyéndote más. Y dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, dice, solo te. Miren, ahora el Señor me alcanzó gracias a tu rechazo. O que veas a un judío y digas, pues mira, gracias a tu rechazo, ahora soy hijo de Dios y esto, y te creas superior. No, dice. Dale gracias a Dios que por rechazo a ellos, yo te injerté. Dale gracias a Dios. ¿Qué nos dice Juan, el Evangelio de San Juan 1:11? Está muy relacionado. ¿Qué nos dice? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién era los suyos? El pueblo de Pueblo judío. Fíjate. Y los suyos, no le recibieron. más, en la fuerza semántica del pasaje, más a todos, que somos nosotros, los que le recibieron, entonces ¿qué nos da? La potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Gracias a qué? Este rechazo. Gracias Dios. Gracias Dios por ello. Mira hermanos, dice el 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, dice. Pero por la fe estás en pie. No te gane la soberbia, sino teme. ¿Por qué? Porque Dios no perdonó a las ramas naturales, ni a ti, dice, a ti tampoco te perdonará. Si actúas con soberbia. Debes de vivir en equilibrio. Hermanos, el Evangelio es la riqueza más grande en todo lugar donde estés. Por tanto, así como el justo rechazó así como el justo rechazó a los judíos incrédulos, fue la ocasión para que una multitud tan inmensa de gentiles se reconciliara con Dios y tuviera paz con Él. ¿Saben lo importante que es tener paz con Cristo? Si tú no tienes paz con Cristo, tú no tienes nada. Porque Él es el único que te puede dar esa paz a través de su sacrificio. No me refiero a, estoy tranquilo, porque tengo esto. No nos hace la paz del mundo superficial. La paz entre tú y Dios. Porque si no hay esa paz, la ira de Dios está sobre ti. Y si aceptas a Cristo, esa paz, esa ira la descarga sobre Cristo y Dios hace esa paz entre el hombre y Dios a través de Cristo. Y por eso es importante. Abraham era la raíz de este árbol, los judíos eran ramas de este árbol, hasta que como nación rechazaron al Mesías. Después de eso, su relación con Abraham y Dios fue cortada. Versículos 28 y 24. Le dice el Señor, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para los que cayeron, que rechazaron a Cristo. Pero la bondad para contigo, gentil, si permaneces en esa bondad. ¿Qué es la palabra permanecer, hermanos? Es obedecer, obedeciendo a Dios. Pues de otra manera tú también serás cortado. No todo lo que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
hermanos, sino que hace ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado? Que ames a tu prójimo, vivas para Dios, hagas lo correcto, tu justicia debe ser mayor que la de los fariseos y escribas. Tienes que comportarte de una forma diferente. Mire, dice aquí, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderosos Dios para volverlos a injertar. ¿A quién habla? A los judíos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados, dice, en su propio olivo. ¿De qué habla? De la restauración de Israel. De la restauración de Israel. Los juicios espirituales, hermanos, son los más dolorosos de todos los juicios. De esto habla aquí el apóstol. ¿Hacia quién? Hacia los que rechazaron a Cristo. Ahora, observe esto. ¿Puede ahora usted contemplar la gracia y misericordia que Dios mostró hacia nosotros? ¿La puedes contemplar? Porque si no crees en esta gracia, cómo Dios actuó, no vas a poder vivir como cristiano, hermano. Tienes que entender la gracia, la misericordia de Dios en tu vida. Muchos abusan de la gracia porque no la han entendido. La gracia te hace vivir diferente. La gracia de Dios te constriñe, te obliga a vivir diferente por completo. Porque no vas a pecar ya voluntariamente. Hebreo lo dice, porque al que peca voluntariamente, y la palabra es obstinadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Dice, Cristo no va a morir por ti, ya lo hizo, sino una horrenda expectación de juicio y de error que ha de devorar a los adversarios. ¿Y sabes por qué? Porque estás teniendo la sangre de Cristo en vano, como inmunda. Otra porción de Pedro dice, ¿saben qué? Bueno les hubiera sido no haber conocido la verdad. Y su estado es peor que el primero. De tal que se cumple lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al lodo. Qué fuerte, ¿verdad? Pero la realidad, tuvieron la oportunidad de disfrutar, de conocer. ¿Sabes qué? Mejor ni no hubieran conocido nada. Su estado es peor. Y aquí veremos el tercer y último punto de nuestro sermón, donde podemos observar que nosotros, los gentiles, somos advertidos contra el orgullo y la incredulidad. ¿Sí? Versículos 25 al 36. Vamos a ver del 25 al 32. Porque no quiero, hermanos, decía Pablo, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿A qué se refiere? Cuando el Señor venga y vaya a apartar los que son de él y los que no. Y dice aquí el 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, por esto que he dicho, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, porque rechazan a Cristo. Pero en cuanto a la elección, son amados a causa de los padres. Por la promesa que Dios hizo a Abraham, por la promesa que Dios hizo precisamente a los hijos de Jacob y Isaac. De Isaac, de Jacob también. Porque irrevocables, mire esto, hermanos. Yo quiero que entienda esta parte. 29, ¿qué dice? Porque irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama, te capacita, esto es irrevocable. Cuando Dios te llama a salvación, es algo que no se va a perder. Si realmente tienes la salvación, nunca la pierdes porque Dios te la da. Pero si no la tienes, mucha gente dice, la perdió porque nunca la tuvo. La evidencia de salvación que son cambios, hermanos. Sencillamente. Ayer me hacía una pregunta, pastor, ¿y no le ha pasado por la mente de verdad
abandonar todo, dejar el ministerio. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no, Leo? O situaciones que pasamos a veces por ataques fuertes. ¿Tú crees que no ha pasado por mi mente? Sí ha pasado. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? No lo puedo dejar. Una canción sí me tumbó 3 días una situación cuando hubo una división en la iglesia. Muy fuerte. Y pensé tomarme un tiempo, pero Dios no te deja. Dios empieza a trabajar en tu mente, en tu corazón y así te activa. No, amiguito, esto no es para dar marcha atrás, esto es para adelante. ¿Qué hizo el Señor? Te fortalece más. Te fortalece más día con día. Hermanos, no puedes dejar ese llamamiento eficaz de Dios. Lo vas a cumplir porque lo vas a cumplir. ¿Quién fue uno de los que cumplió así? Jonás. ¿Qué dijo? ¿Saben qué? Me subo a Tarso, me voy en un barco, voy a Tarso, me pierdo, ni quien me diga nada y me evito, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios. Pero como era él un llamado, pero también un escogido de Dios, ¿qué pasó? Dios lo sacó de su zona de confort donde estaba ahí tranquilito durmiendo y todo, cuando echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás. Decláranos quién es tú, soy profeta. ¿Por qué nos haces esto? Estoy huyendo de la voluntad de Dios. ¿Qué dijo él? ¿Saben qué? Tranquilo, acaben con todo, échenme al mar y ahí se acabó todo. No, mijito, tú no haces lo que quieres. Y un gran pez se lo tragó. Imagínense el sabor que tenía que lo expulsó al anciano. Imagínense. Y luego al tercer día lo avienta al mar. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a proclamar el mensaje. Y eran varios días de recorrido de la entrada a la ciudad hasta la salida. Y después sale este hombre, se sientan a ver el escenario porque el Jonás dijo, no se van a arrepentir, en ningún sentido, Nínive. Entonces me voy a sentar aquí para que Dios la destruya y caiga fuego y azufre. Entonces Dios le preparó una calabacera, imagínate la hoja de calabaza, preciosa, y ahí estaba bajo el Señor. Nomás le faltaba el refresco y las palomitas. Y de repente se empieza a secar la calabacera, un gusano. Le daba el sol, sangraba y se desmayaba. Dios le dice, ¿acaso, por qué te enojas? Estoy enojado hasta la muerte. ¿Por qué te enojas? ¿Que acaso tú hiciste algo con la calabacera? ¿Tú la hiciste? No. Entonces, ¿por qué te molestas de que un pueblo tan grande se arrepienta? Por eso, porque se arrepintió. ¿Te molesta eso? Porque conozco cómo actuabas y eso te molesta. Si te das cuenta que cumplió el propósito y el favor de Dios. ¿No has visto cuántos se han arrepentido desde grandes a chicos? ¿El rey cómo se arrepintió? Hermanos, ¿Jonás se salió con la suya? No. Si tú eres su hijo, si eres escogido, no te vas a salir con la tuya, así te lo digo. ¿Ok? Mire, la frase, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, significa que Dios no cambia de opinión sobre lo que te ha llamado a hacer y sobre los dones que te ha dado. Lo haces porque lo haces. Así es. Y se cumplió la voluntad de Dios. Versículo 30 al 32. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, les hablan los gentiles. En otro tiempo no éramos pueblo. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Miren qué maravilloso. Dice, mira, yo actúo en misericordia por el rechazo de ellos. ¿Entiende usted cómo Dios actúa en misericordia? ¿Entiende usted la misericordia de Dios, hermano? Por eso estamos aquí. ¿Entiendes que la misericordia te cambia la gracia? Versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Si Dios tuvo misericordia con ellos, con los gentiles, ¿por qué no la va a tener con nosotros? Dice aquí el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjense cómo se cumple el propósito de Dios. Dios te sujeta en desobediencia para actuar en misericordia más adelante. Hermanos, por último, versículos 33 al 36.
La gracia verdadera no procura limitar el favor de Dios. Los que hayan misericordia deben esforzarse para que por su misericordia otros también pueden alcanzar misericordia. 33. Mire Pablo la expresión: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. ¿Por qué dice? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién enseña a Dios? ¿Vas a entender tú los misterios de Dios? En cierta forma, algunos. 1 Corintios 2:16, por favor. ¿Cómo hablar rápido aquí, por favor? 1 Corintios 2:16. Vamos a terminar. Dos preguntas que vamos a contestar. Hay una razón importante. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Tú la conoces? Segundo, ¿quién le instruirá? ¿Tú le vas a instruir a Dios? Pero mira lo que te dice. ¿Es qué? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos llegar a entender muchas cosas. No te deja justificar para decir, no te entiendo, Dios. No, mijito, te di la mente de Cristo, imputé la naturaleza de Cristo y puedes entender. Que no quieras es tu problema. Que quieras vivir en ignorancia es tu problema. Pero no puedes vivir en ignorancia. Ya no. ¿Ok? Hermanos, fíjense. Los santos del cielo nunca discuten, simplemente alaban. Hay una vasta distancia y desproporción entre Dios y el hombre, entre el Creador y la criatura, que por siempre nos impide conocer sus caminos. ¿Sí? Pero hermanos, fíjense, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué hombre le enseñará a Dios cómo gobernar al mundo? El apóstol adora la soberanía de los consejos divinos, pero él dice él mismo, esto lo dijo Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué dijo Job? Job conocía de oídas a Dios, ¿verdad? Pero llegó a entender, conozco que todo lo puedo, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía de ti, Dios, mas ahora, en base a la experiencia que me hiciste pasar, mis ojos te ven. Hermanos, conclusión. A pesar del rechazo de su pueblo, Dios cumple en su elección soberana su voluntad. Agradece el haberte incluido. Agradecelo. Agradecelo. 2. El rechazo de su pueblo trajo bendición a nuestras vidas. Debes de vivir por siempre sirviendo. Debes de servirle. Yo el miércoles platiqué con mi maestro del seminario, Jacob Bryan, él va a predicar acá en el aniversario. Y yo le decía, cuando entré al seminario, tenía 28 años, yo venía con tantas luchas, traumas tremendos todavía de mi vida, porque yo no había renovado mi mente. ¿Sabe cómo Dios me sacó de ahí? En una forma maravillosa. Usando eventos en el seminario, para decirme prácticamente y entenderlo así, no te quiero en esa mentalidad derrotada. No te quiero. Voy a usar, te voy a capacitar, pero tienes que empezar a renovar tu mente. Hermanos, ha sido algo maravilloso. Y por último, debes vivir en toda humildad, pues Dios te injertó en su vid. Deja la soberbia y arrogancia para los insensatos. ¿Qué es un insensato? Sin sesos, ¿verdad? Ya nos enseñaron. Entonces, usted tiene sesos, piense, analice y agradezca a Dios por lo que es. Entonces, te invito a que empecemos la otra serie, se llama El que le atienda. Hermanos, tenemos que llevarnos a los pies de Cristo y reconocer a Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu cielo, gracias por te alabo, te bendigo, te exalto y le doy la gloria y la honra de vida porque tú eres Dios. Gracias por injertarnos en la vida, gracias por pensar en nosotros, gracias porque ahora estamos aquí, gracias porque sigues siendo. Te bendigo y te doy la honra y la gloria. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Para Jesús. Amén. Hasta luego.
Póngase de pie, por favor, vamos a alabar al Señor. Este hombre que cantaba esta alabanza se llamaba Julio Melgar. Él le dio cáncer de una forma muy severa. Y recibió tantos mensajes, la verdad, que son herejías. Solamente un pastor fue muy concreto. Le dijo: estás dentro de la mano de Dios, su voluntad. Si Dios decide levantarte, te va a levantar. Yo no puedo decirte que Dios me reveló que te vas a levantar, porque son tonterías, hermanos. Sencillo, me decían ayer: pastor, ¿qué hace usted ante todas esas tonterías que escucha? Sencillo, yo le digo: si está en la Biblia lo creo, si no, no lo sé. Y mientras no esté aquí, no lo voy a tomar en cuenta. No voy a tomar en cuenta carnalidades, herejías, tonterías que no dice la Biblia. Créanme, hermanos, que es bonito cuando ves a la gente despertar y decir: pastor, es que no me han enseñado así. Bueno, pues bienvenido a la enseñanza correcta. Vamos a alabar al Señor. No es la otra alabanza, pero Cristo es suficiente para tu vida, no necesitas más. Buena otra vez, por favor. Bravo. Creo que vamos a tener que hacerle una limpia a esos hermanos. No es verdad. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos con el amor. Es el agua que beber, nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo del Señor y su herencia de perdón. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hay un futuro, esperanza de ay, como somos amor. Acercamos y te vamos. Eres el agua que beber, nada más quiero ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo es Señor, y su herencia mi perdón. Jesucristo basta, Jesucristo
Jesucristo basta. Como somos nos amó, hoy nos acercamos y como somos nos amó, hoy nos acercamos y es la parte de ver y jamás no sé. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ya explica el Señor y se entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Amén. Todo lo que necesita usted es a Cristo. Llénalo así. Que Dios le bendiga. ¡Viva Cristo! Tomar asiento, hermano. ¿Alguien necesita sobre para su vida, hermanos?